Juan Enrique Cadiñanos es Head of Europe en Naga. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Hoy en los mercados bastante templaditos, bastante quietecitos. Entiendo que por dos motivos, porque han subido mucho en lo que va de año y en este último mes, en estos últimos días, y porque estará pendiente de ese plan fiscal de Trump, aunque el mercado da por hecho que va a salir adelante, ¿no? A ver, da por hecho y sobre todo lo descuenta por ahora. Veremos a ver si finalmente va a lugar. Todo apunta, lógicamente, a que sí. Y veremos a ver las repercusiones y el impacto que tiene a nivel sectorial, ¿no? En ese tramo yo creo que será muy interesante y sobre todo bastante bueno. A nivel comercial, no solo a nivel comercial, también a nivel estructural, en la parte de industria, en la parte de comercio dentro de la industria, también debería verse especialmente beneficiado, pero como digo, veremos a ver cuáles son los tramos, sobre todo iremos poco a poco desgranando el resultado de esas referencias macroeconómicas que, como digo, iremos conociendo a lo largo del día de hoy. Bueno, importante las referencias macro, pero ese plan fiscal, el presidente de la Cámara, Johnson, ha dicho que la votación final será a las 8 de la mañana, hora local. Ya sabemos que el plazo es el 4 de julio, que es mañana viernes, día de la fiesta nacional. Ahí celebran los americanos la independencia y el presidente de la Cámara, Johnson, ha dicho que espera que ese proyecto de ley sea aprobado. Estaremos muy al tanto de esa hora, de que finalmente se confirme, pero también veo al mercado de bonos muy tranquilo, sin grandes sobresaltos cuando este plan fiscal supone más deuda y además mucha deuda en los próximos 10 años. Pero yo creo que se descuenta también que en este caso Estados Unidos ha conseguido de alguna forma financiar una parte de deuda a tramos mejores que los que tenía anteriormente. Un poco la artimaña que utilizó Donald Trump con el tema de los aranceles y toda esta situación para impactar negativamente al mercado de renta variable y por ende también al mercado de bonos. Una situación que lógicamente a Estados Unidos le vino de perlas, sobre todo en el corto plazo. Y como digo, veremos a ver qué impacto tiene, sobre todo a los mercados de renta variable. Es verdad que el mercado de bonos está muy tranquilo y a esto le podría repercutir, pero yo creo que el interés principal, al menos de Donald Trump en el corto plazo, sería rebajar la tensión y sobre todo la volatilidad que podría generarse en el mercado de renta variable, porque esto por ende podría trasladarse también al mercado de bonos. Una jornada la de mañana festiva, una jornada la de hoy semifestiva. Recordar que en el día de hoy no es festivo al 100%, me refiero para los mercados, pero sí de forma parcial. Oye, también me interesa el sector de tecnología. Está volando en Europa. Tesla se le está pegando. El uno es la cara y el otro es la cruz. Uno son los chips en verde y Tesla, automóviles, Elon Musk en rojo total porque las ventas han desplomado en el mundo entero, un 13,5% en el segundo trimestre de este año. ¿Cómo ves tecnología en Europa y cómo ves Tesla también? En este caso podríamos desgranar, sobre todo en Vale. el último trimestre. Hay que tener en cuenta que compañías como Nvidia en lo que son los últimos 3 meses han subido más del 40%. En el caso de Broadcom también más de un 60%. Vamos viendo la parte de Palantir como con subidas superiores también al 50%. En el caso de Oracle también del 60%. Sigue siendo un sector lógicamente muy volátil, sigue siendo un sector con muy buenas referencias. Es verdad que a nivel particular y a nivel tramos cortos vamos viendo compañías que no han sido tan beneficiadas o no se han visto tan beneficiadas, pero aún así seguimos viendo subidas superiores al 15% trimestralmente hablando en Tesla, con subidas de más del 17%. Por lo tanto, es verdad que en las últimas sesiones, diríamos en las últimas semanas, no ha tenido un performance especialmente positivo, especialmente bueno, con caídas cercanas al 4%, pero aún así en todo lo que es el balance general, en todo lo que lleva de año, es verdad que con caídas superiores a ese 20%, que veremos si consigue maquillar y recuperar parte de ese terreno perdido en lo que queda de año. Oye, y en Europa un ASML, un Infineon, un SAP, que son empresas que representan más todo lo que son chips y semiconductores. ¿Cómo los ves? ¿Les está viniendo muy bien este hecho de que Estados Unidos haya levantado las restricciones a la exportación de diseño de chips a China?
Sí, sin duda, y que lógicamente toda esa incertidumbre y toda esa indecisión que hay por acuerdos, no acuerdos, aranceles, si tenemos acuerdo comercial, si toda esta situación se desgrana y lógicamente llega a su puerto, hasta que esto no ocurra, toda compañía alternativa a Estados Unidos se va a ver especialmente beneficiado y ahí Europa está ganando mucho terreno desde hace bastante tiempo. ¿Cuánto va a durar esto? Eso es lo que no sabemos y lógicamente no creo que sea infinito, sobre todo porque a Estados Unidos le interesa, teniendo en cuenta que el tráfico y sobre todo el impacto que tiene en ese medio y en ese largo plazo, a Estados Unidos le interesa y lo necesita más que interesar porque impacta mucho a su PIB. Estamos hablando de más del 15% del PIB en Estados Unidos representado por tecnología y obviamente ese acuerdo tarde o temprano llegará. Pero mientras tanto Europa se seguirá viendo beneficiada y seguiremos teniendo compañías en cartera dentro del sector tecnológico porque yo creo que de aquí a lo que es todo el trimestre, el tercer trimestre, el Q3 del año 2025, podría seguir viéndose especialmente beneficiadas. Hoy me interesa dentro de la renta variable española Santander, hoy lo veo en rojo, pero estoy leyendo algunas recomendaciones y algunas opiniones que dicen que tiene toda la lógica que Santander apueste por el Reino Unido y que la rentabilidad por adquirir TSB alcanzará el 16% en 2028 y que le va a generar ahorros de 400 millones de libras. ¿Tú crees que tienen cuerda para rato los bancos, especialmente Santander, BBVA y Sabadell, que son los tres que más se mueven últimamente en bolsa? Bueno, yo creo que con lo de BBV y Sabadell tenemos bastante terreno hecho, quiero decir, bastante por hacer, sobre todo en cuanto a esa OPA pendiente que finalmente vaya a puerto y veremos a ver cómo impacta a ambas compañías. Yo no creo que vayan a ser protagonistas de nuevas acciones en lo que resta de año. Sí que es verdad que el Santander en las últimas presentaciones de resultados fueron buenos, sobre todo con respecto al tramo que han tenido y sobre todo, como digo, a la parte de Latinoamérica. Todas ellas, tanto BBV como Sabadell como Santander, han hecho referencia a esto en innumerables ocasiones. Es verdad que dentro de Europa y dentro de la parte de Reino Unido siguen teniendo también mucho negocio y que esto le podría abaratar tema de costes, sobre todo a nivel interno, pero yo creo que la referencia y sobre todo el foco para todas ellas seguirá siendo Latinoamérica principalmente, con una expansión importante y un crecimiento sobre todo en países como México, Colombia o Chile, que siguen siendo lógicamente uno de los principales protagonistas. Oliu dice que BBVA debería de mejorar la oferta. ¿Tú crees que lo hará? Yo creo que al final es un tira y afloja que llevamos ya mucho tiempo. Se ha aprobado en distintos tramos o sobre todo desde distintos lados. Yo creo que finalmente llegarán a un acuerdo, pero no creo sinceramente que la oferta deba rebajarse. Yo creo que está dentro de los cánones del mercado. Yo creo que en cuanto a las perspectivas siguen siendo tramos interesantes y sobre todo por oferta sigue siendo una oferta bastante jugosa y bastante interesante. No creo que tengan que cambiarla. Veremos si finalmente llegan a puerto en esas negociaciones, pero sinceramente me sorprendería bastante que la rebajaran. ¿Alguna otra cosita que veas interesante hoy en el mercado que te llame la atención? Yo creo que la situación en cuanto al petróleo podría relajarse, lo que nos podría dar pie en este caso a posiciones de no volatilidad, que también son muy interesantes también para lo que resta de año, me refiero y sobre todo para lo que resta de verano. Y yo creo que hay compañías, ya no solo a corto, sino a medio plazo en el mercado español que pueden seguir teniendo un buen comportamiento, como es el caso de Solaria, y compañías dentro del mercado internacional como Allfunds, que yo creo que pueden seguir siendo también buenos protagonistas del mercado de aquí, sin duda, a lo que resta de año, pero en concreto para los próximos 3-4 meses. Oye, dentro de Europa, ¿la bolsa española te gusta? Ayer BlackRock, la mayor gestora del mundo, lanzaba sus previsiones para este segundo semestre de este año y decía que es positivo para la renta variable española, pero es que ha subido más de un 20% desde principios de este año y los bancos han volado, algunos más del 50%. ¿Tú crees que todavía le queda recorrido a España? Yo creo que dentro de España el problema que tenemos, que lo tenemos siempre, es que la ponderación de la banca sigue siendo de más del 30%. ¿Por qué ha subido el mercado español y sobre todo la parte del IBEX 35? Porque las principales bancos dentro del IBEX han subido más de un 50% y es aquí donde tenemos el principal protagonismo. Si consideramos que la banca en España va a seguir subiendo o puede seguir teniendo un tramo de crecimiento, que yo personalmente lo creo, obviamente por paralelismo y por la parte relacionada tenemos que decir también que
que el IBEX 35 también debería proseguir, porque como digo, más del 30% del peso de esa tarta son bancos. Es verdad que tenemos Inditex, es verdad que Repsol, compañías que por ahora no tienen un protagonismo especial en lo que va de año, pero mientras la banca siga fuerte y siga creciendo, el IBEX 35 debería seguir ponderando al alza. Muy bien. Pues Juan Enrique Cadiñanos desde Naga, muchísimas gracias por ese análisis. Cuídate y a por el jueves. Un abrazo. Hasta pronto. Igualmente, Susana, Adiós, Juan gracias. Enrique. Hasta luego. Adiós, chao, chao.